Evangelio de hoy martes 11 de julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 11 de julio, celebramos a San Benito. Lectura del libro del Génesis, capítulo 32, versículos 22 al 32. En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el arroyo de Yaboc. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo, y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero, viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le deslocó el fémur mientras luchaban. El hombre le dijo: «Suéltame, pues ya está amaneciendo». Jacob le respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». El otro le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él le dijo: «Jacob». El otro prosiguió: «En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso». Jacob le dijo: «Dime cómo te llamas». El otro le respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y ahí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: «He visto a Dios cara a cara y he quedado con vida». El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel, y Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso, los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo por ser
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: «Nunca se ha visto nada semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás en esta nueva bendición que Dios te ofrece? ¿La estás disfrutando? ¿Estás disfrutando y valorando cada hora, cada minuto, cada vez que el Señor te permite respirar? Porque si no somos conscientes de lo que Dios nos regala, de los regalos que Dios nos hace, pues se nos pueden pasar desapercibidos y no agradecerlos, y nos convertiríamos en personas ingratas que no agradecemos. Y eso no es nada saludable para el alma, ni para la persona tampoco, ¿no? Afecta en todo la ingratitud. Entonces, valoremos esta gracia que Dios nos regala hoy, de este día, esta gracia de conocer a Dios, la gracia de la fe y la gracia de estar vivos. Y pues pudiera ser que seas una persona que tiene alguna enfermedad. Bueno, pues ofrécela al Señor, y si la ofreces, la asumes, si la ofreces al Señor, va a ser de gran bendición también, incluso esa enfermedad. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dice el Evangelio de hoy que llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. Y la multitud maravillada decía: «Nunca habíamos visto nada semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Expulsa a los demonios por el poder del demonio». Jesús recorría todos los pueblos y ciudades predicando la buena noticia y sanando todas las enfermedades y dolencias. Y Jesús miraba a la multitud y se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y agobiadas como ovejas sin pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: «Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos». Bien, en esto, en primer lugar, aquí encontramos una cosa muy fea, que es una de las blasfemias contra el Espíritu Santo. El atribuirle al demonio, esto por parte de los fariseos, atribuirle al demonio la obra de Dios, porque lo que Jesús estaba haciendo, expulsando al demonio, es obra de Dios. Jesús es Dios y es obra de Dios. Y atribuírselo al demonio es una de las blasfemias contra el Espíritu Santo. Y la Biblia, la palabra de Dios, es muy dura en ese respecto. Dice: «Todos los pecados les serán perdonados a los hombres, pero el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no será perdonada ni en esta vida ni en la otra». Muy terrible ese pecado. Así que por eso, ahorita que inicié este video, este programa, esta reflexión, les decía: y muy importante, reconocer lo que Dios hace por nosotros
cada instante que nos regala, reconocer como venido de Dios para poder entonces agradecérselo a Dios y atribuirle a Él la gloria y los méritos de lo que tenemos y somos, de la vida que tenemos, de cada respiración que damos. Otra cosa muy interesante que habla Jesús cuando recorría todas las ciudades, podemos ver cómo sanaba todas las dolencias, los enfermos, los poseídos, todo. Era tremendo el ministerio de evangelización, el ministerio de sanación que Jesús tenía, que Jesús hacía con la gente. ¿Por qué? Porque se compadecía de la gente. ¿Qué es compadecerse? Es padecer padecía con la gente. Hizo suyos nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Los hizo suyos, los cargó y los llevó hasta la cruz, todos esos sufrimientos. Y ahí les dio sentido al sufrimiento. Y muy interesante finalmente lo que Jesús pide. Fíjense que pidió a sus discípulos, no a la multitud, a los seguidores de él. ¿Qué les pidió? Dice, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. ¿Qué quiere decir eso? Rueguen, es decir, como yo les digo, órale. ¿Qué significa órale? Hazle oración, órale al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. De entre sus seguidores de Jesús, esto como que en primer lugar se aplica a los sacerdotes, por ejemplo, a los obispos, a los sacerdotes, que envíe buenos trabajadores, que envíe trabajadores a sus campos. Pero igual, esto se aplica para todos los seguidores, como quien dice, pónganse a trabajar. En otras palabras, mis seguidores, pónganse a trabajar. No andemos como esa otra que canta una canción por ahí. No voy a trabajar. Nomás eso dice la canción. Horrible. De flojera y de pereza. Es uno de los pecados capitales, la pereza, ¿verdad? Y dicen que tiene pereza, ni bailando se le endereza. Hay que cuidarnos de eso. Entonces, en otras palabras, estaba diciendo a sus discípulos, pónganse a trabajar. Y yo agregaría a esta petición, a esta oración, agregaría que no solamente le pidamos al Señor que envíe trabajadores a sus campos, sino que los que ya están en los campos o los que ya estamos en los campos del Señor, que nos pongamos a trabajar, que seamos trabajadores y seamos buenos trabajadores. Sí, que no nos durmamos en la siesta, ¿verdad? O en la pereza, o que no caigamos en la pasividad de lo que podamos hacer por la evangelización el día de hoy. No lo dejemos para mañana. Pongámonos las pilas. Acordémonos que el que va en nosotros, el que está en nosotros, tiene el poder, la fuerza para mantenernos. Claro, no hay que desequilibrarnos porque podríamos también caer en el activismo, ¿sí? O sea, la oración dice, oren, pónganse a orar y de ahí van a saber qué hacer como buenos trabajadores en la viña del Señor. Así que todos nosotros, los seguidores, especialmente los bautizados, pongámonos las pilas y generemos buenos pastores. Oremos para que haya santos y buenos y trabajadores pastores, porque de eso ayuda y a muchísimo a la vivacidad, a la efervescencia de la mies, de las comunidades parroquiales. Un buen párroco, un buen pastor, se nota en las comunidades, se nota en el rebaño cuando hay un buen pastor. ¿Cómo se mide un buen pastor? Pues por un buen rebaño, ¿verdad? Entonces, sigamos orando, pongámonos las pilas en la oración y pongámonos las pilas en el trabajo. Que el Señor les bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos jalando, trabajando, a Dios orando y con el mazo dando. Nos vemos cuando nos veamos. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.